Dios bendiga. Vimos en los 3 pasados videos sobre esta serie de las mentiras de Satanás, cómo Satanás engañó a Adán y a Eva con puras y simples mentiras. Y cómo luego que puso su semilla, Adán y Eva trataron de justificarse a sí mismos en vez de asumir su culpa y pedir perdón a Dios y entrar en la misericordia de Dios, que es una parte muy activa de Dios. Entonces vamos a ver ahora, vimos también cómo Jesús no hizo eso, sino que Jesús, cuando se presentó la oportunidad de pagar por los pecados, no se justificó a sí mismo, sino que Él asumió las culpas que no le pertenecían, asumió la culpa de la humanidad, ¿verdad? Asumió sus culpas, asumió la culpa de la novia, asumió la culpa de la esposa, que no fue lo que hizo Adán, ¿verdad? Sino que se justificó a sí mismo y Jesús asumió esas culpas y pagó por ello. Bien, entonces así fue como Jesús nos libró del pecado y así es como Él nos vuelve a llevar y nos saca de la condenación en la que nos trajo Satanás. La condenación que nos trajo Satanás fue que nos engañó para que nos apartáramos de Dios. Bien, con mentiras. Vamos a ver ahora la tentación, cómo Satanás trata de hacer lo mismo con Jesús. De venderle algo a Jesús que ya él tiene y de venderle otro tipo de engaños y mentiras para que se aparte de la voluntad de Dios. Vemos en Mateo capítulo 4 y vemos que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La voluntad de Dios fue que Jesús fuera llevado al desierto. ¿Cómo? Jesús, claro, él mismo es Dios y su espíritu es el Espíritu de Dios. Y su espíritu lo lleva para ser tentado al desierto, pero en un cuerpo humano, ¿verdad? Porque Jesús es Dios que se puso en un cuerpo humano. Entonces, él aquí va a ser tentado por Satanás, así como fueron tentados Adán y Eva, de la misma manera. Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador, el que tienta. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación, porque tiene hambre, ¿verdad? Aquí hay dos cosas. Primeramente, Jesús no puede hacer otra voluntad, es decir, Él no hace otra voluntad que no sea la voluntad de su Padre. Él come cuando Él en el espíritu entiende que debe de comer. ¿Se entiende? O sea, Él siempre está haciendo todo momento la voluntad de Dios, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar. A en todo momento y en toda cosa hacer la voluntad de Dios. Para eso nos es dado su espíritu. Bien, entonces, cualquier cosa que Él haga fuera de eso, en realidad sería apartarse de la voluntad de Dios. Esto es lo que sucede. Entonces le dice que si eres hijo de Dios. Ciertamente Él es hijo de Dios. Es decir, ese cuerpo que es el que puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado, pero ese cuerpo en el que Él está habitando, ¿verdad? Que no tiene relación con el pecado, pero que es un cuerpo de pecado, ¿verdad? Puede ser tentado, y eso es lo que Satanás tienta. Entonces, ese cuerpo es lo que le llamamos el hijo de Dios. Bien, entonces Él le dice: si eres hijo de Dios. Entonces, ciertamente sí que es hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios no hay que hacer una obra, no hay que hacer algo. Sino que el que es hijo de Dios, así como Adán y Eva, ya eran hijos de Dios, ya eran semejantes a Dios. Y el ir y comer de la fruta no iba a hacer, o hacer cualquier cosa que el enemigo les tentara hacer, no podía hacer que ellos fueran semejantes a Dios porque ya lo eran, ni que fueran hijos de Dios porque ya lo eran. Asimismo, este cuerpo al que Él está tentando, que es el cuerpo de Jesús, ya es hijo de Dios. Y hacer las obras del enemigo no va a hacer que sea hijo de Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, esta es la primera mentira que Satanás le dice a Jesús. Es una mentira total. Y Jesús obviamente le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús no vio como codiciable el hacer la piedra pan, como Eva sí vio como codiciable el fruto para comerlo.
en Génesis 3. Entonces dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Satanás le está diciendo otra mentira aquí. Porque Satanás le está diciendo a él que si él ejecuta una acción, ¿verdad?, que no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad de otro, del enemigo, ¿verdad?, Dios lo va a librar de la consecuencia de ese acto. Es decir, si tú pecas haciendo mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, aún así Dios va a ir y te va a rescatar. Ciertamente Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros en la mayoría de los casos tenemos la consecuencia de nuestros actos. Y con este acto, si Jesús hace que este cuerpo haga la voluntad del enemigo en lugar de hacer la voluntad de Dios, pues lo que va a pasar muy probablemente es que ese cuerpo va a morir. Es decir, que se va a suicidar. Porque Dios no nos obliga. La voluntad de Dios no es para obligarnos, sino para, por amor, con paciencia y con benignidad, enseñarnos a ir a Él. No para obligarnos. Bien. Entonces, si usted decidió tirarse, en este caso, si se decide tirarse, pues bueno, la consecuencia de tirarse es morir. No seguiste la voluntad de Dios, sino que seguiste la voluntad del enemigo, que fue el que te tentó a que te tiraras. Entonces esto es otra gran mentira que Satanás le dice aquí. No funciona así. Y eso es una mentira que también nos dice a nosotros en este tiempo, porque nos dice como que todos los males podrían ser evitados por Dios. Pero es que Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad desde el principio de decidir. Y si nosotros decidimos hacer ciertas cosas, bueno, pues esas cosas van a traer sus correspondientes consecuencias. Dios nos ha dado esa libertad. Ahora, si nosotros seguimos su voluntad, entonces todo va a orar para bien. Aunque incluso a nuestros ojos parezca que es para mal, en realidad si seguimos su voluntad siempre todo es para bien. Bien, aún la muerte es para bien si estamos siguiendo su voluntad. ¿De acuerdo? Porque recordemos, siempre le digo, este cuerpo le toca morir. Entonces, esta es una mentira de Satanás que él muy bien introduce. Y nos dice esto, que ¿por qué hay males? Bueno, hay males porque el hombre ha pecado, el hombre se ha apartado. Y los males no son más que la consecuencia de lo que el hombre hace en la libertad que tiene de hacer, que es hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Desde el principio esto se introdujo. Fuimos condenados inmediatamente, la humanidad fue condenada, inmediatamente se apartó de la voluntad de Dios, porque eso es la condenación. Vuelvo y digo, la condenación es apartarse de Dios. Bien, entonces Cristo lo que hace es que nos rescata de esa condenación, pero este cuerpo está condenado. Sea que Cristo venga y seamos mudados de cuerpo, o sea que moramos y después seamos resucitados, este cuerpo está condenado. Bien, entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué tentar al Señor tu Dios? Es lo que dice, es decir, ¿por qué voy a hacer algo que yo sé que va a traer una mala consecuencia solamente para ver si la misericordia de Dios alcanza suficiente como para ponerse por encima de mi propia voluntad, ¿verdad? Y rescatarme en este caso? Ciertamente Dios a veces hace esto, pero no es correcto tentar a Dios en estas cosas. No tiene sentido, ¿verdad? Y menos si lo que estás haciendo es escuchando la voz del enemigo, del que te está diciendo que te apartes de la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Entonces dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la otra gran mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque ciertamente los reinos de la tierra están bajo la potestad del enemigo. Todos los reinos de la tierra están bajo la potestad de Satanás. Ciertamente. Pero sobre todo monte, hay otro más alto. Es decir, sobre Satanás
sobre la misma potestad de Satanás hay una potestad superior. Y Jesús es una potestad superior a la potestad de Satanás, porque es Dios. Es decir, Él es puesto sobre él, de manera que aún las cosas a las que Satanás tiene dominio sobre ellas, sobre él tiene dominio y tiene potestad Jesucristo. Es decir, que Él está ofreciendo algo que está bajo su potestad. Es una potestad que ha sido delegada en los ángeles y los querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre esas potestades está Cristo. Entonces, Él es nombre sobre todo nombre y es sobre toda potestad, incluyendo la potestad de Satanás, el querubín, que es el príncipe o el rey de todos los reinos de la tierra. Ciertamente sí. Pero Él está ofreciendo, igual que le ofreció a Adán y Eva, algo que ya ellos tenían. Adán y Eva le ofreció ser como Dios, ya ellos eran como Dios, ¿verdad? Y a Jesús le está ofreciendo está la potestad de los reinos de la tierra, cuando ya Jesús tiene potestad sobre los que tienen potestad sobre los reinos de la tierra. Un gran engaño. Y otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró y le dijo, todo esto te daré. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él y solo a Él servirás. Y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces esos ángeles que venían y le servían, venían y servían según su voluntad, según la voluntad de Dios. Pero Satanás lo que quería era simplemente que Jesús se saliera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que no pudiese pagar. Porque como quiera ese cuerpo iba a morir. El cuerpo de Jesús iba a morir. Porque ese cuerpo de todas maneras tenía algún tipo de ligadura. Porque venía de María, ¿verdad? Tenía algún tipo de ligadura con el pecado. Y como quiera ese cuerpo iba a morir. Bien. Pero el cuerpo iba a morir sin haber cometido pecado. Tenía el pecado original, pero no había cometido pecado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quería Satanás? Que cometiera pecado, que se apartara un momento de Dios, aunque sea un segundo, que se apartara de la voluntad de Dios, para que no pudiera justificar. Porque ¿cómo se puede justificar? ¿Quién nos va a justificar si no es uno que esté limpio? Lo que Jesucristo hizo fue precisamente eso. Dios mismo vino, se hizo en un cuerpo humano, puso la simiente del principio, la misma simiente de Adán, ¿verdad? Una simiente similar a la de Adán, pero en el cuerpo de una mujer que es hija de Adán y hija de Eva, ¿verdad? Nació en ese cuerpo con el Espíritu Santo, con un alma, ¿verdad? No pecó, nunca pecó, y entonces con ese cuerpo, siendo muerto, en él se pudo asumir todo el pecado de toda la humanidad, desde el principio hasta el final de la humanidad y de todos los tiempos. Pudo asumirlo, y con ese cuerpo que no pecó fue que fue justificada la humanidad. Él puso su vida y él mismo la volvió a tomar, dice la palabra, porque a Jesucristo nadie lo resucitó, él se resucitó a sí mismo. Por eso dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, porque tengo poder para ponerla y para tomarla. Él mismo se resucitó a sí mismo. Es el único caso que hay de eso, porque Él es Dios. Entonces, esa es la forma como el mal fue derrotado, para que seamos libres por misericordia, por fe y por gracia, ya no por obras, sino por fe, porque por obras nadie se salva. Por obras, la justificación por obras nos lleva a la condenación, no a la salvación. Entonces, creo que hasta aquí está bien. Dios le bendiga. Y creo que aquí terminamos esta pequeña serie de las mentiras de Satanás, cómo Satanás condenó a la humanidad. Y aquí, cómo Cristo salvó a la humanidad, rescató a la humanidad de esa condenación. Dios le bendiga.